Hebreos, vamos a ir al capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 4. Gloria al Señor. Muchos estudiadores dicen que esta carta se la atribuyen también al apóstol Pablo, porque mucho de lo que se habla en ella habla de la manera que el apóstol hablaba, pero en este caso vamos a ir al libro de Hebreos. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 al 4 y luego vamos a estar leyendo durante la lección algo otros versículos como del 4 al 6 y algo otros versículos que vamos a estar leyendo. Pero en esta ocasión leemos del 1 al 4, ¿lo tenemos todos? Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a la letra dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Heredó más excelente nombre que ellos. Gloria al Señor. Convéngase conmigo y pidámosle a nuestro Dios que sea Él hablando a nuestras vidas en esta hora. Señor, que esté en los cielos, en esta hora te damos gracias y que su Espíritu Santo está aquí en esta mañana con nosotros. Dios mío, gracias por la oportunidad, mi Dios, que nos permite en esta hora de leer su bendita palabra, Señor, ya que tu palabra dice que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dios mío, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta hora, amado Dios, te doy la alabanza a ti, la honra y la gloria, porque te pertenecen a ti, oh Dios. Y te pedimos, Dios bendito, en esta hora, que únicamente yo sea, Padre amado, un instrumento usado por tu Espíritu Santo en este lugar, y que tu Espíritu Santo hable, Dios bendito, a través de mis labios en esta hora, Padre. Prepara el corazón, prepara la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que juntos podamos recibir tu bendita palabra, porque dice tu palabra que no volverá a ti la palabra vacía sin antes que haga para lo cual ha sido enviada, Padre. En esta hora, Dios bendito, estoy en tu presencia, Padre, y una vez más, Padre, hablaré lo que tú pongas en mi boca, Padre. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret lo pedimos en esta hora y le damos gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos y le damos gracias. Amén. Bendito el nombre del Señor. Como le decía hace un instante, estamos mirando o empezando a mirar el capítulo 2 de este estudio, donde estamos hablando, este título de este estudio se llama El discipulado del cristiano. En este estudio vamos a estar mirando algunos requisitos que necesitamos como usted y yo para poder ser discípulos de Cristo. Y en esta oportunidad, le decía al inicio, vamos a estar meditando juntos en lo que es la persona de Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo y qué vino a hacer Él a este mundo en su corto tiempo de ministerio, que como usted sabe únicamente duró 33 años y medio? Un tiempo tan corto, pero que hasta el día de hoy se sigue hablando de lo que Él vino a hacer a este mundo. Gloria al Señor. En esta oportunidad vamos a estar mirando, y lo que leíamos ahorita en Hebreo, Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días, dice, nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo, a quien dice constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué dice que hizo el universo? Porque cuando estaba Dios creando allá el universo en huerto de Edén, cuando Él habla y dice hagamos al hombre, después que Él ya había hecho todas las cosas, los animales, había hecho el día, había hecho la noche y había hecho cuantas cosas, Él dice hagamos al hombre. Es decir, Dios Padre estaba ahí, Dios Hijo estaba ahí y el Espíritu Santo estaba ahí también.
también. Por eso Él dice, habiendo hablado Él de muchas maneras a los padres por a través de los profetas, ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo hizo el universo. Gloria al Señor. Al meditar en un Dios tan poderoso, nos da a usted y a mí una seguridad de que en el Dios que usted y yo confiamos es un Dios todopoderoso, al cual usted y yo podemos acudir confiadamente pidiéndole a Él cualquier cosa y Él nos la dará. Gloria al Señor. Quisiera leer aquí una parte que viene en el encabezado de este segundo capítulo aquí en la guía. Los que tienen guía me pueden seguir y los que no, ponga atención a lo que dice la palabra del Señor acá. Jesús dice, es la imagen del Dios invisible. ¿Qué piensa usted cuando hablamos de algo invisible? Es algo que no se puede mirar, algo que con nuestros ojos físicos no lo podemos mirar. Pero dice Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Sabía usted que Dios es espíritu, verdad? Y un espíritu no se puede ver. ¿Se acuerda usted cuando Jesús resucita al tercer día de la tumba y se presenta donde los apóstoles, y en una ocasión se presentó a muchos de ellos, pero Tomás no estaba ahí, y le cuentan a Tomás, ¿sabes qué? Jesús ha resucitado, y Tomás dice, no, yo no voy a creer hasta que mire sus marcas en sus manos y meta mi mano en su costado. No voy a creer hasta que yo vea todo eso. Y cuando Jesús se presenta y está Tomás, le dice, ¿por qué has dudado? Sé creyente y no seas incrédulo. Mira, aquí están mis marcas, mete tu mano en mi costado y sé creyente. Por eso es que usted y yo hoy en día somos bienaventurados, porque sin haber visto a Jesús, creemos en Él. ¿A través de qué? A través de la fe, gloria al Señor. Porque es la fe, dice allá en Hebreos 11, es la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Se necesita entonces fe. Un Dios espíritu no se puede mirar. Y Jesús dice que es la imagen del Dios invisible. Si usted va conmigo al libro de Colosenses, podemos mirar esta cita. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Gloria al Señor. 1:15. Dice la palabra del Señor así, Colosenses 1:15. Él dice, ¿quién es Él? Jesús. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación. Él es, ¿quién es Él? Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Gloria al Señor. Por eso es que cuando usted y yo pensamos en un Dios, Dios es espíritu, dice la misma palabra de Dios, Él no se puede mirar. ¿Se acuerda usted cuando Jesús fue a ser bautizado por Juan? Dice la escritura que cuando Jesús dice que fue sumergido y sale de las aguas, dice que había alguien hablando allá arriba en los cielos que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y de repente dice que vino el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, dice que paseándose sobre la cabeza de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu tampoco se podía mirar. Fue necesaria que viniera el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. ¿Para qué? Para que se pudiese ver. El Espíritu Santo únicamente se puede sentir y está en cada uno de nosotros, y podemos mirarlo obrando a favor de nosotros, gloria al Señor, pero no se puede mirar. Podemos mirar lo que Él hace, sí, podemos mirar enfermos ser sanados, cuántas otras cosas podemos mirar. También lo podemos mirar manifestado cuando se habla en lengua y de otras muchas maneras, pero un espíritu no se puede ver visiblemente. Por eso también Dios es espíritu y no se puede mirar. Pero fue necesaria la paloma para que se pudiese mirar. Por eso es contradictorio que alguien diga, no, es que yo solo creo en un solo Dios. Dios estaba hablando en los cielos, Jesús estaba saliendo de las aguas y el Espíritu Santo paseando encima de la cabeza de Jesús, dando testimonio que estaba el Padre hablando, estaba el Hijo saliendo de las aguas y el Espíritu Santo también presente. Gloria al Señor. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, uno solo son, gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Vaya conmigo también para mirar esto. Vaya conmigo a Juan capítulo 4, versículo 24. Gloria al Señor. 4:24 del libro de San Juan. Mire lo que dice. Dios dice es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios dice es espíritu. Por lo tanto, un espíritu, hace un momento decía, no se puede mirar. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso a Dios tenemos que adorarle en espíritu. ¿Cómo es eso en espíritu? Estando lleno de la presencia de Él. A Él se le tiene que adorar porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Dios es espíritu, dice el versículo, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, gloria al Señor. Y a eso usted y yo estamos llamados, a adorarle a Él, a glorificarle a Él, a exaltarle a Él, gloria al Señor. Sigue diciendo acá, el hombre dice no puede comprender a Dios. La mente humana no es capaz de entender a Dios. Si el hombre se entrara en la presencia de Dios, santo y omnipotente, no podría soportar. Necesitamos a Jesucristo para que nos revele a Dios y nos reconcilie con Él. ¿Usted cree que usted y yo pudiésemos estar así en este cuerpo delante de la presencia de Dios? Sería imposible. Porque este cuerpo es un cuerpo corruptible. Y para estar en la presencia del Señor, usted y yo necesitamos un cuerpo incorruptible. Gloria al Señor. ¿Y cuándo es que ese cuerpo va a ser incorruptible? Dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos la trompeta va a sonar. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y usted y yo, si estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Para qué? Para estar en la presencia del Señor. Gloria al Señor. Porque en ese momento de transformación, este cuerpo que ha sido tomado de la tierra, aquí se quedará y será revestido en un cuerpo que, un cuerpo incorruptible, para poder estar en la presencia del Señor. Gloria al Señor. Pero vaya usted y yo a decirle esto a una persona que no ha conocido, que no está el conocimiento de la verdad en él, va a decir que estamos locos. No va a entender estas cosas porque se necesita el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para poder entender estas cosas. Gloria al Señor. Necesitamos el Espíritu Santo y necesitamos a Jesús para que nos reconcilie con Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él fue quien pagó el precio. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. En aquellos tiempos del Antiguo Testamento alguien pecaba y era necesario traer un becerro, un macho cabrío. ¿Para qué? Para ofrecerlo en sacrificio por el pecado que se había cometido. Pero cuando Jesús se presenta al Padre y dice, no, ya no es necesario seguir dando muerte a tanto animal. Yo me presentaré con mi propia sangre y pagaré el precio del pecado, no solamente por una persona, sino por toda la humanidad. Gloria al Señor. Y en toda esa humanidad, en todo ese mundo entero, ahí estábamos usted y yo. Porque estábamos destituidos, dice la palabra del Señor. Dice que usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice el versículo, estábamos destituidos, es decir, separados de la gloria de Dios, apartados de la gloria de Dios. Es decir, había una cima que no nos dejaba pasar al otro lado. ¿Se acuerda usted cuando estaba al padre Abraham en los cielos y el rico ve que el padre Abraham allá arriba está Lázaro con él y le dice, envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y venga y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama? Pero ¿qué le contesta el padre Abraham? Le dice, no, tú ya recibiste tus bienes allá, pero este recibió solo males allá. Por lo tanto, este es consolado aquí y tú atormentado allá. Entonces le dice el rico, pues si no puede venir, envíalo a la tierra. Tengo 5 hermanos y quizás son igual que yo, para que no vengan a donde yo estoy. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, voy a mandar a Lázaro para que vaya. No, le dijo, no, allá tienen a los profetas. Si no oyen a ellos, van a venir a donde tú estás también. Y además de eso, dijo el padre Abraham, hay una cima de por medio. ¿Y cuál es esa cima? ¿Cuál es esa abertura que hay? Es el pecado, gloria al Señor. Y esa cima ha sido quitada solo como a través de la sangre bendita de Jesucristo. Y nos ha dado la oportunidad a usted y a mí de entrar derecho al trono de la gracia, bendito el Señor, para encontrar el oportuno socorro, bendito el nombre del Señor. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, y siempre hablamos de esto, había una cortina
que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo una sola vez se presentaba el sacerdote a presentar los pecados del pueblo, una sola vez al año. Y ese sacerdote, cuando pasaba a ese lugar santísimo, no crea usted que entraba por así nomás. Ese hombre tenía que guardarse día a día para estar bien delante de la presencia del Señor, porque si andaba mal, la presencia del Señor lo mataba allí. Y dice la escritura que ellos se ponían unas campanitas alrededor de su cuerpo, y mientras el sacerdote estaba ministrando ahí en el lugar santísimo, dice que las campanitas debían de estar sonando. Debían de estar sonando las campanas. Era la presencia del Señor que todavía estaba respaldando lo que él estaba haciendo. Pero si la presencia de Dios le mataba, ¿qué había que hacer? Dice que había un cordel amarrado en su cintura y había que jalarlo, bendito Dios. Los que estaban afuera usaban el cordel para poder jalarlo y sacarlo del lugar, porque ellos no podían entrar tampoco, porque iban a correr la misma suerte, gloria al Señor. Pues ese velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo fue cortado de arriba a abajo, dice la escritura, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que significa eso? Que usted y yo ahora tenemos entrada al lugar santísimo. ¿A través de qué? A través de la sangre bendita de Cristo, gloria al Señor. Él es quien nos ha reconciliado a usted y a mí con Dios el Padre, gloria al Señor. Es decir, a usted y yo, a Dios no crea que lo teníamos tan contento, no. Estaba enojado con nosotros, porque el proceder del hombre es, dice la escritura, continuamente a hacer el mal. Desde que fue creado el hombre y pecaron en huerto de Edén, dice que de ahí empezó el pecado. Una y otra vez. Entre más tiempo Dios les daba para vivir, más pecaban, gloria al Señor. Por lo tanto, ahora los años se nos fueron bajando, y aún así el hombre sigue pésimo en seguir pecando y desagradando a Dios. Pero bienaventurado usted y yo, que estamos agradando a aquel que pagó el precio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, gloria al Señor. Y a través de ese sacrificio, usted y yo ahora somos reconciliados con el Señor, bendito del Señor. Necesitamos a Jesucristo para que nos revele a Dios y nos reconcilie con Él. Para salvar el abismo entre Dios y nosotros, Dios tomó la forma de un hombre para hacer la expresión completa de Dios. Tenía que ser Dios para comunicarse e identificarse con el hombre. Tuvo que ser, dice, humano. Este Jesucristo, Jesús, tiene una doble naturaleza. Él es Dios hombre, el hombre o el hombre Dios también. Él es 100% hombre, 100% Dios. ¿Qué piensa usted cuando piensa de Jesús, que es una persona 100% hombre, 100% Dios? Jesús tuvo hambre como usted y yo. Él se cansaba como usted y yo. Necesitaba de comida. Cuando fue allá al pozo donde estaba la mujer samaritana buscando agua, él se cansaba como usted y yo. Él era humano como usted y yo. Por lo tanto era hombre como usted y yo. Pero también era 100% Dios, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él nunca cometió pecado, gloria al Señor. Él siempre se guardó obedeciendo a la voz de Dios su Padre, gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Para ayudarnos, dice, a comprender a la persona de Jesucristo, vamos a estudiar su divinidad y su humanidad. Por eso le decía al inicio que vamos a empezar a estudiar lo que es su divinidad primero. Por lo tanto, el primer punto es su divinidad. En Hebreos 1, que es lo que leímos al inicio, hay una excelente discusión de la divinidad de Cristo. Con este capítulo, dice acá, podremos comprender las preguntas que pueden sugerir del versículo 1 al 4. ¿Qué es lo que dice del 1 al 4? Lo que leímos al inicio. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación, dice la palabra, en nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más
excelente nombre que ellos. Gloria al Señor. Una vez que Cristo cumple el propósito por el cual el Padre le envía a este mundo, ¿a dónde está Cristo ahora? Sentado a la diestra de Dios el Padre, y desde allí intercede por usted y por mí. Gloria al Señor, porque damos testimonio que está sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿qué fue lo que miró Esteban? Dice que miró los cielos abiertos y miró a Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre, dando testimonio de que Jesucristo no está más en la tumba. No, no, no. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y un día muy pronto Él viene por usted y por mí para llevarnos a estar en este lugar. Hace un instante cantábamos ese corito que decía: hay una tierra nueva, hay una tierra nueva donde mora Jesús. Hay una tierra nueva donde usted y yo vamos a ir, donde usted y yo nos estamos preparando para ir a ese lugar. Seguía diciendo el corito: tribulación no habrá, angustia no habrá, hambre no habrá, dolor no habrá. ¿Por qué? Porque Jesucristo será nuestro todo. Gloria al Señor. Y si Él será nuestro todo, entonces ¿no cree usted que vale la pena entonces esforzarse? Vale la pena esforzarse en el camino del Señor. Gloria al Señor. Vale la pena esforzarnos cada día. Vamos entonces a mirar primero, como le decía, su divinidad. Yo escribía unas notas acá. Dice la palabra del Señor de Dios así: Jesús dice es superior a los ángeles. A ningún ángel dijo Dios: mi hijo eres tú. A ningún ángel, sino a Cristo Jesús. Por eso decía en el versículo 4 que leímos hace un instante, versículo 1:4 de Hebreos, dice: hecho tanto superior a quienes, a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Heredó mejor nombre que quienes, que los ángeles. Los ángeles estaban en el trono de Dios, y están en el trono de Dios, ¿qué? Sirviendo a Dios. Le alaban a Él día y noche. Pero cada uno de ellos tiene una responsabilidad en el trono de Dios. Pero a ninguno de ellos se le dijo: mi hijo eres tú. Sino a quién: a Jesucristo de Nazaret, quien murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, a ningún ángel Jesús dijo: mi hijo eres tú, sino a Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Dice acá la palabra: mi hijo eres tú. Por lo tanto, dice, el nombre más excelente que heredó Jesucristo es el de Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y ahora, ¿cómo nos llama la palabra del Señor a usted y a mí cuando hacemos lo que Él nos manda? Igual, hijos de Él. Pero dice: si hacemos su voluntad, si hacemos lo que Él nos manda. Jesucristo fue llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Por obedecer al Padre. Si usted y yo queremos de que seamos llamados hijos de Dios, entonces tenemos que obedecer lo que Él nos dice en su palabra. Gloria al Señor. Dice la Escritura que en el principio era el Verbo. Dice San Juan 1:1, ¿verdad? Y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Es decir, en el principio era la palabra, y la palabra era ¿quién? Dios. Y la palabra, el Verbo era Dios. Y en la palabra se convirtió como, en realidad, cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario y a nacer como lo había establecido la palabra del Señor. Por lo tanto, en esta hora, a ninguno de los ángeles Dios dijo: mi hijo eres tú, sino a su Hijo Jesucristo. Y vuelvo y repito, para que usted y yo estemos seguros de que en realidad somos hijos de Dios, tenemos que hacer entonces lo que dice la palabra y hacer la voluntad de Él. Gloria al Señor. Ese nombre otorgado por el Padre es superior al nombre y título de los ángeles. Los falsos maestros, dice, enseñaban que solo a través de los ángeles Dios podía hablar, y que ellos merecían adoración en vez de adorar a Dios. Eso enseñaban los falsos maestros. Dice lo que yo escribí acá. Los falsos maestros enseñaban que únicamente a través de los ángeles Dios podía hablar, y que por lo tanto ellos merecían adoración, que ellos necesitaban ser adorados. Pero no es así. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 19. Mire lo que hizo este ángel acá. Cuando el apóstol Juan quiso arrodillarse delante de él,
Apocalipsis capítulo 19. Leamos el 9 y 10. Miren lo que dice el 9. Apocalipsis 19, 9 y 10. Y el ángel me dijo, oiga bien, eso se lo dijo el ángel al apóstol Juan. Y el ángel me dijo, escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, oiga bien, estas palabras son verdaderas de Dios. Mire la reacción de Juan, el 10. Yo me postré ¿a qué? A sus pies. ¿Para qué? Para adorarle. Y mire lo que le respondió el ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? A Dios, porque Él es el testimonio de Jesús. Es Él el espíritu de la profecía. Pero los falsos maestros decían, no, los ángeles merecen adoración porque Dios los usa a ellos. Y este ángel que le hablaba a Juan no aceptó la adoración de Juan. Y aunque el ángel está diciendo, estas palabras son verdaderas de Dios, escribe, pero aún así el ángel no aceptó. Es decir, el apóstol Juan estaba seguro que quien había hablado aquellas palabras era Dios a través del ángel, pero el ángel no aceptó la adoración porque sabía que había uno solo que merecía toda alabanza y toda adoración. Y lo más seguro es que este ángel también sabía que había un ángel que había querido honra, que había querido alabanza, y a través de querer eso, ¿qué le había pasado? Había sido destronado, había sido lanzado de arriba del trono de Dios. ¿Y ese quién fue? Satanás, el diablo. Acuérdense que Satanás, el diablo, antes de ser Satanás, era, dice, el ángel más bello, y se le llamaba Luzbel. ¿Por qué? Porque era un ángel hermoso. Y él dijo, no, 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 yo no me voy a conformar a ser un ángel, yo voy a ser igual a Dios, me sentaré, subiré y seré igual a Dios. Es decir, él quería honra también, pero hay un solo Dios. La misma escritura lo dice, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama él? Jesucristo, hombre. Gloria al Señor, bendito el nombre del Señor, aleluya. Este ángel no quiso la alabanza o la adoración de Juan. ¿Por qué? Porque hay uno solo a quien usted y yo tenemos que adorar. Gloria al Señor. Yo me postré, dice una vez más el versículo, a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, es decir, yo soy igual que tú. Lo único que con un diferente mandato. A mí mi Dios Padre me manda que haga esto. A ti también Dios Padre te ha llamado a ti para que hagas lo otro. ¿Cómo que lo otro? Sí. Y ese mismo mensaje está para usted y para mí. El día de anoche nos hablaba nuestro pastor el mensaje de la gran comisión, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es un mandato para cada cristiano que ahora conocemos del conocimiento de la palabra del Señor. Por eso el ángel dice, yo soy consiervo tuyo. Es decir, somos iguales, somos siervos del mismo Dios. Por lo tanto, tú no me puedes dar alabanza a mí. Adora a Dios. Adora a Dios, dice el versículo. Adora a Dios porque Él es el testimonio de Jesús. Él es el espíritu de la profecía. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, aquí en el primer punto que aparece en nuestras guías, acuérdense que estamos hablando de su divinidad. Apunta las razones por que Jesús es superior a los ángeles. Ya dijimos que porque Él fue el único que fue llamado Hijo de Dios, gloria al Señor, Hijo de Dios, y no hay nadie más como Él, porque Él recibió ese nombre que es sobre todo nombre, gloria al Señor, y bajo el nombre de Él, como dice la Escritura, se doblará toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra, y dice que más, y aún debajo de la tierra, gloria al Señor, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria del Padre, gloria al Señor. Mire lo que dice el segundo punto de esta guía. Aquí también nos llama a que apuntemos. Dice, apunta las cosas que afirma acerca de Jesús. El versículo 10 y 12 de Hebreo, del capítulo 1. Vaya conmigo al capítulo 1 de Hebreo. Vamos a mirar el verso 10 al 12. Y juntos vamos a escudriñar esta palabra, a ver qué piensa usted de estos dos versículos. El 10 y el 12. Dice la Escritura así. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos.
ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Qué piensa usted de este versículo? Aquí el punto dice, apunta, dice, las cosas que se afirman acerca de Jesús en estos versículos 10 al 12. ¿Qué piensa usted? ¿Que es verdadero? Amén. Porque cuando se estaba creando la tierra y el cielo y todo lo que se creó, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí estaba Jesús. Ahí estaba Él presente. Por eso dice el versículo, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. No está diciendo, y tú Dios, no, y tú, oh Señor, porque se está refiriendo a Jesús. Porque Jesús y Dios son uno solo. Bendito Dios. Por eso dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Sigue diciendo, y los cielos son obra de ¿qué? De tus manos. Por eso dice el Salmo 119, si no me equivoco, Salmo 19 creo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando dice, un día imite palabra, a otro día, y un día a otro día declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es conocida su voz. Por toda la tierra, dice el Salmo, salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, a la palabra de Dios fueron creados el cielo y la tierra, gloria al Señor, a través de la palabra de Él. El versículo 11 que leíamos, ellos dice perecerán. ¿Quiénes son ellos? El cielo y la tierra. ¿Se acuerda usted de aquel versículo que dice que el cielo y la tierra pasarán? ¿Pero qué dice? Pero mi palabra, dijo Jesús, pero su palabra o mi palabra no pasarán. Porque su palabra dice que es más firme que los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Pero ¿cómo podemos usted y yo pensar esto? Cuando usted y yo miramos la tierra allá afuera, ¿verdad que se ve bien firme? Pero esa tierra, por firme que se mire, va a pasar. Los cielos, cuando usted y yo miramos hacia arriba, los cielos también se miran bien firmes, ¿verdad? También van a pasar. Van a pasar, es decir, va a ser deshecho todo lo que usted y yo podemos mirar. ¿Para qué? Para dar lugar a la nueva tierra. A la nueva tierra donde queda, donde va a venir Jesucristo y va a ser reformada la nueva Jerusalén, gloria al Señor. A ese lugar es que usted y yo anhelamos llegar. Y por fe lo vamos a lograr, gloria al Señor. Por lo tanto dice, ellos perecerán, dice el versículo 11. Mas tú, dice, permaneces. Y todos ellos, dice, se envejecerán como una vestidura. El verso 12. Y como un vestido los envolverá y serán mudados. Pero tú, dice, eres el mismo y tus años no acabarán. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Gloria al Señor. Yo escribí acá un apunte a este punto número 2. Dice acá. Primero dice, aparece como fundador o creador. Cuando dice en el versículo 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Yo escribí acá, primero aparece como fundador o creador de la tierra y de los cielos. Y lo leímos en el versículo 10. Luego dice, aparece como nuestro Dios eterno. ¿Por qué dice Dios eterno? Dice en el versículo 11, dice, ellos perecerán, mas tú dices que permaneces. ¿Y qué es lo que significa permanente? Que Él es eterno. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Decíamos el otro día que Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega, el principio y fin. Él no tiene principio, no tiene fin. Él es eterno y por lo tanto Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Luego decía ahorita, luego aparece como nuestro Dios eterno. Lo acabamos de ver en el versículo 11. Y también aparece como alguien que no cambia y sigue siendo Él mismo. Eso es lo que dice el verso 12. Y como un vestido los envolverás, dice, y serán mudados. Pero tú, ¿qué dice? Pero tú eres el mismo. Y tus años no acabarán. Él sigue siendo el mismo. Aunque el hombre cambie, Él sigue siendo el mismo. Vaya conmigo a esta escritura para que usted vea que Él no cambia. Vaya conmigo al libro de Números, capítulo 23.
Números capítulo 23, versículo 19. Bendito Dios. Número capítulo 23, versículo 19 dice la palabra del Señor así. Dios dice, no es hombre, ¿para qué? Para que mienta. Ni hijo de hombre, ¿para qué? Para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló, dice, y no lo ejecutará. Es decir, Él no es hombre para que cambie de opinión. Lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Si Él ha prometido que va a venir por usted y por mí, Él lo va a cumplir. Si Él ha prometido que nos va a guardar, Él nos va a guardar. Si Él nos ha prometido que nos va a sustentar y que nos va a dar todas las cosas que usted y yo necesitamos, Él lo va a cumplir. Porque Él es nuestro Dios proveedor. Él es nuestro Dios todopoderoso. Gloria al Señor. Y todo cuanto usted y yo necesitemos, Él nos lo va a proveer. Porque Él es todopoderoso. Bendito Dios. Aleluya. Por eso Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Vamos a mirar el punto número 3 que dice. Esta es una pregunta. Pues no tenemos guía. Ahí hay una guía que no está siendo usada, es la de hermano Julio. Pero dice en este tercer punto. Esta es una pregunta para usted y para mí. Y dice, ¿por qué puede Jesucristo revelar a Dios a nosotros? ¿Por qué puede Jesucristo, dice una vez más la pregunta, revelar a Dios a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué puede Jesucristo revelar a Dios a nosotros? ¿Por qué? Por su misericordia. ¿Por qué más? Acuérdense que Dios dijimos que era espíritu. Y por lo tanto un espíritu no se puede ver. Pero Jesús sí se pudo ver. Porque Él anduvo 33 años y medio en esta tierra caminando. Y a Él sí se le podía ver. Por eso hace un ratito yo decía que cuando Jesucristo resucitó, muchos decían, no, Él no va a ser, es su espíritu. Y en una ocasión Jesús mismo dijo, no, cuando las mujeres le quisieron tocar, dijo, no me toquen, todavía no he ascendido a mi Padre. Dijo que vaya a mi Padre y luego sí podrán. Cuando ya hace un ratito lo que mencionaba de Tomás, sí, ya él ya había subido al Padre y ya se le podía tocar. Pero Dios es espíritu y un espíritu no se puede mirar. Por lo tanto es necesario que Jesucristo lo revele a través de ¿qué? A través de su persona. Para poder revelar al Dios invisible. Por eso dice la pregunta, ¿por qué puede Jesucristo revelar a Dios a nosotros? Porque a Dios no se le puede mirar. Y fue necesario Jesucristo para poder mirar a Jesucristo, a Dios a través de Jesucristo. Yo escribía acá, no solo Jesucristo es la imagen misma de Dios, sino también dice es Dios mismo. Jesús representaba a Dios, pero Jesús también es Dios mismo. Por eso en una ocasión Jesucristo decía, yo y mi Padre hasta ahora trabajamos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque eran una sola cosa. Gloria al Señor. El Dios que habló, dice, en la época del Antiguo Testamento, dice, eterno. Tuvo parte con el Padre en la creación del mundo. Y mire lo que dice Juan 1:3. Vaya conmigo al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 3. San Juan capítulo 1 versículo 3. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor así. Todas las cosas por Él, dice que fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso el 2, para que entendamos dice el 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. El 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz, dice el 5, en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque Cristo representa la luz. Y cuando fueron creadas todas estas cosas, Cristo también estaba ahí presente. Por eso es que cuando Jesús hablaba a los escribas y los fariseos y les decía a él, si cuando se fundó el universo, ahí estaba yo. Y decían ellos, ¿cómo? Si apenas tienes 30 años, hombre, ¿cómo que cuando se creó el universo tú estabas allá? Y no comprendían ellos a través de su mente humana, porque no entendían que Jesucristo, antes de venir a nacer en la Virgen María, Jesús ya era desde el principio. Gloria al Señor. Cuando Dios dijo, vuelvo y repito esta cita, y Él dijo, hagamos al hombre, cuando dijo Dios, Jesús estaba allí.
Jesús estaba allí. Por eso cuando Jesús les hablaba a sus seguidores, los que no creían mucho en él, que él era desde el principio, decían, pero ¿cómo? Si apenas tienes 30 años y esto pasó hace tanto tiempo. Decían, no, tú hablas calumnia, dices cuantas cosas, y por eso procuraban día a día quererle matar, porque no creían a lo que él hablaba. Decían, no, tú eres un blasfemo, dices puras cosas que no son ciertas. Pero la realidad era que Jesucristo lo que decía era certero, era cierto, porque él, cuando se creó todo, él estaba también con el Padre, gloria al Señor. Por eso decía el versículo 3 que leímos, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo ha sido a través de la voluntad de él, gloria al Señor. Y hace ratito leímos Colosenses, me parece que leímos Colosenses 1:15, ¿verdad? Leamos ahora el 1:16. Si usted lo encuentra, mientras yo lo encuentro, lo puede leer. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16, sí. Y para él, ¿se da cuenta? Leía a nuestra hermana, porque por él fueron creadas todas las cosas. ¿Por quién? Por Jesucristo, por el poder de él. Y dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado. ¿Por qué? Por medio de él. ¿Y para quién? Para él, gloria al Señor. Bendito, por eso es que él es el único digno de toda alabanza y de toda adoración, gloria al Señor. Dice, y sigue diciendo acá lo que yo escribía en la nota. Él es la plena revelación de Dios. No es posible, dice, tener una visión clara de Dios sin mirar a Cristo. No podemos decir nosotros vamos a ver quién fue Dios o quién es Dios sin nosotros, sin antes mirar a Cristo primero, porque Cristo ya lo dijo. Hay un solo camino, dijo él, y para poder llegar a Cristo, a Dios, se necesita, dijo él, ir a través de mí. Dijo él, nadie viene al Padre, dijo Jesús, sino es a través de mí, dijo Jesús. Por lo tanto, hay un solo camino para ir al Padre, y es Jesucristo. No se puede tener una visión clara si no es a través de Cristo para poder mirar al Padre. Gloria al Señor. Por eso sigue diciendo acá, no es posible tener una visión clara de Dios sin mirar a Cristo. Él es la manifestación perfecta de Dios en un cuerpo humano. Vaya conmigo a San Juan capítulo 14, versículo 9. San Juan capítulo 14, versículo 9, dice la palabra del Señor así. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Se da cuenta usted? Esta gente que seguía a Jesús le dijeron, mira Jesús, está bien, ayer miramos que sanaste a un paralítico, sanaste a un ciego, ya oímos que levantaste a Lázaro aún estando 4 días en la tumba, ya oímos que resucitaste a otro, ya oímos que sanaste a la mujer del flujo de sangre por más de 12 años, ya oímos que hiciste lo uno, hiciste lo otro, pero muéstranos al Padre. Y dijeron ellos, eso no basta. Y por eso Jesús le contesta en este versículo que acabamos de leer, oye Felipe, pero tanto tiempo tengo de estar con vosotros y no me habéis conocido, pues. ¿Por qué? Porque Jesucristo y Dios era una sola cosa, era un solo ser, gloria al Señor. Por eso dice el 8, para que entendamos, el 8 dice, el 8 y el 9, lo vamos a leer una vez más. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, ¿y qué? Y no basta. Es decir, mira Jesús, si tú nos dices, mira, vamos a ir a Capernaum, vamos a ir a la otra ciudad y ahí vamos a ir a ver al Padre, y ya la hicimos. Eso es lo que ellos querían oír, ¿saben qué? Vamos a la ciudad que sigue y yo les voy a presentar al Padre, pero no era así. Tenían que creer a quién, a Jesús, porque era el enviado del Padre. Y la única manera de poder conocer al Padre era ¿cómo? A través de Cristo.
Porque Cristo era la imagen, decía al inicio, del Dios que invisible. Para poder ser Dios visible necesitaba creer en Dios Padre. Gloria al Señor. Dios bendiga a los hermanos que se están agregando en esta hora. Por eso Dios dijo el 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y luego el 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, oiga bien, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en ¿qué? En mí, Él hace las obras. Estos versículos están bien claros, que las palabras que Jesús hablaba no eran de Él, sino las que el Padre le daba que hablase. Por eso es que cuando los que predicamos aquí en este lugar, todos los que pasamos a predicar en este lugar, tenemos que pararnos aquí confiadamente, que mientras hablemos lo que dice este santo libro, no tenemos por qué temer. Porque la palabra que estamos hablando no es nuestra, sino la palabra que Él ya dejó escrita en este santo libro. ¿Para qué? Para que hablemos, gloria al Señor. Ahora, si yo me paro aquí y no estoy hablando lo que la palabra de Dios dice, ahí tengo que tener cuidado. Ahí sí. Pero si estamos hablando lo que la palabra de Dios dice, no tenemos por qué temer, porque la palabra es respaldada a través de su Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, le dijo Jesús a Felipe, y no me habéis conocido. Por eso es que no es quizás muy tanto necesario tener 30, 40, 50, 60 años en el Evangelio, sino cuánto el Evangelio tiene en nosotros. Podemos decir, yo crecí en el Evangelio desde chico y desde niño me llevaban a la escuela dominical. Pero ¿cuánto tiempo tiene el Evangelio en nosotros? Y esa es la seguridad que tiene que haber en cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo hace que hay esa seguridad? Esa seguridad de que si la trompeta suena en esta hora, usted y yo nos vamos. Esa es la seguridad que tiene que haber en cada uno de nosotros. Esa seguridad de que si Cristo viene ahora mismo, nos vamos con Él. Gloria al Señor. Vamos a mirar el punto número 4. Esta es otra pregunta. Dice esta pregunta: ¿cómo se le llama al Hijo? ¿Cómo se le llama al Hijo en el versículo 8? Acuérdense que estamos en el capítulo 1 de Hebreos. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 1 y miremos este verso 8. A ver qué usted puede responder a esta pregunta. Porque la pregunta dice: ¿cómo se le llama al Hijo en el versículo 8? Dice el versículo 8: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén. Se le llama Dios. Amén. Leemos otra vez más este. Mas del Hijo dice: tu trono, dice, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Por lo tanto, la pregunta dice: ¿cómo se le llama al Hijo? Nuestro hermano dice: Dios. Porque acuérdense que estamos hablando de que Dios o Jesús y Dios son una sola cosa. Y cuando le dijo Felipe a Jesús: muéstranos al Padre, o como que se le haya dicho, muéstranos a Dios, en la misma expresión, Dios y el Padre. Y Jesús le dice: tanto tiempo de estar con vosotros y no me habéis conocido. Por lo tanto, se le llama Dios. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Dice, acá yo escribía: igual que Dios es el eterno, el Hijo también lo es. En el versículo 10 se le llama Señor. Mire lo que dice el versículo 10. Mire lo que dice el versículo 10. Allí mismo adelantito. Y tú, oh Señor, aquí ya se le llama Señor. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste ¿qué? La tierra. Y los cielos son obra de ¿qué? De tus manos. Gloria al Señor. Por eso usted se le puede, por eso es que usted y yo cuando a veces venimos aquí, ¿verdad? Al altar, le decimos: Señor, cuando nos referimos en la oración, yo he oído que a uno le dicen: papito lindo, Señor te amo, Dios te amo, Jehová. Cualquier expresión que usemos, ya sabemos que nos estamos refiriendo a Dios. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, y si le decimos Señor, también nos estamos refiriendo a Jehová de los ejércitos, nuestro Dios todopoderoso. Gloria al Señor, quien fundó la tierra, fundó los cielos con su mano poderosa. Bendito el nombre del Señor.
Por eso sigue diciendo acá, en el versículo 10 dice, se le llama Señor. Vamos a mirar el último punto y con esto ya voy a ir terminando, ya que estas lecciones están grandes. El versículo 5 que aparece aquí, o el punto número 5, es otra pregunta. Y dice esta pregunta: ¿qué dijo Jesús acerca de sí mismo? ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Para comprender esta pregunta, vaya conmigo al libro de San Juan. A ver qué usted puede responder. San Juan capítulo 10, versículo 30. San Juan, sí, San Juan capítulo 10, versículo 30. San Juan capítulo 10, versículo 30 dice así: yo y el Padre uno somos. Y la pregunta dice: ¿qué dijo Jesús acerca de sí mismo? La pregunta está contestada ahí, ¿verdad? En el versículo que acabamos de leer. Yo y el Padre uno somos. Uno somos. ¿Y por qué dice Jesús, yo y el Padre uno somos? Nos da a entender también que Él y el Padre no están separados, sino uno solo, en un mismo pensar, gloria al Señor. Por eso lo que el Hijo hacía, es decir, Jesús hacía, era por mandato del Padre. Por eso, vuelvo y repito, hace un instante al inicio yo citaba esta cita. Cuando Jesucristo está siendo bautizado, Él dijo: Dios Padre de los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué decía complacencia? Porque el Hijo estaba obedeciendo lo que su Padre le había mandado. ¿Cómo se siente el Padre cuando tiene un hijo obediente? Se siente complacido, ¿verdad? Se siente feliz, porque todo lo que el Padre le está mandando al Hijo, el Hijo obedientemente lo hace. Entonces el Padre está feliz, está complacido de que su hijo es un hijo obediente. Y yo muchas veces pongo este ejemplo: si ese padre, ese hijo le pide algo, ¿cómo cree usted que el padre no se lo va a dar? Pues si aunque no pueda, va a buscar los medios posibles y se lo va a dar, porque va a decir: este hijo es muy obediente y merece que yo le dé esto. Pero al contrario, si ese hijo no tuviera complacido al padre, ¿cómo usted cree que el padre va a reaccionar? Mal, ¿verdad? Si el hijo le dice: mira, necesito esto, necesito lo otro, el padre va a decir: sí, yo sé que lo necesitas, pero no me tienes complacido, me has estado desobedeciendo. Y posiblemente se lo va a dar, pero no en el tiempo que se lo da al que lo tiene complacido, ¿verdad? Se lo va a dar quizás en otro tiempo, quizás lo va a dejar esperar, lo va a dejar esperar más tiempo. Porque acuérdese que Dios es un Dios amoroso, que aunque muchas veces quizás nos portemos mal, pero Él en su grande amor y su misericordia, Él dice que hace salir el sol sobre quienes, sobre buenos y malos, gloria al Señor. Porque Dios es un Dios amoroso, pero por cuanto Él es un Dios amoroso, usted y yo tampoco nos vamos a confiar de eso, porque Él también es un Dios fuego consumidor, gloria al Señor. Por lo tanto, usted y yo tenemos que amarle a Él con todo respeto y con toda reverencia. Uno de los mandamientos dice: y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón y qué, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Tenemos que amarle a Él entonces con todo nuestro corazón. Cuando usted y yo le amemos a Él con todo nuestro corazón, entonces será fácil obedecer su bendita palabra. Será fácil obedecer su palabra y guiarnos a través de ella, gloria al Señor. Por eso la pregunta decía: ¿qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Leímos San Juan 10:30. Decía este versículo: yo y el Padre uno somos. Y mire lo que dice el 31. Entonces los judíos volvieron a ¿qué? A tomar piedras. ¿Para qué? Para apedrearle. Porque dijeron: ¿cómo es posible que Jesús esté usando tal osadía de decir que Él y el Padre uno son? Y dijeron: estas son blasfemias. Y empezaron a ¿qué? A juntar piedras para apedrearle. Jesús respondió en el 32: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Es como que si Jesús les dijera: ¿saben qué? Juan envió a sus discípulos cuando estaba encarcelado, y como que Juan no tenía muy claro si Jesús era el enviado de Dios, y les dice a sus discípulos: vayan a Jesús y pregúntenle si Él es el enviado de Dios Padre o tenemos que esperar a otro. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan? Le dijo: quedaos aquí y veis con vuestros propios ojos, y mañana
vayan a Juan y digan lo que han visto vuestros ojos. Y dice que en esa misma tarde, en esa misma noche, Jesús sanó enfermo, sanó paralítico, sanó leproso, hizo muchos milagros. Y entonces Jesús le dice a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan, los enfermos son sanados, los cojos son pueden caminar, los ciegos pueden mirar, y a los pobres, le dice Jesús a los discípulos de Juan, se les es anunciado el evangelio. Cuando los discípulos de Juan llegan a Juan y le dicen todas estas nuevas, dijo Juan, Él es. Por tanto, dijo él, es necesario que yo mengüe y que Él suba. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque todo había sido claro. Por eso Jesús le dice en este versículo, en el 32 o a 10:32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuáles de ellas me apedreáis? ¿Verdad que no había necesidad o excusa por qué apedrearle si todo lo que había hecho era bueno? Fíjense, en una ocasión llega Jesús, le dice a un paralítico, le dice, toma tu lecho y anda. Pero ¿por qué lo acusaban a Jesús? Porque le dijo al paralítico, toma tu lecho, carga tu cama y vete a tu casa. ¿Por qué? Porque era en un día sábado. Pero no estaban contentos porque el paralítico había sido liberado. No, estaban enojados porque Jesús había hecho una obra en el día sábado. O sea que a ellos como que les parecía mucho más importante, según ellos, seguir las leyes al pie de la letra sin antes mirar el bien de aquel que estaba necesitado. Y qué bueno fuera que hubieran seguido las leyes al pie de la letra. No, ellos ponían cargas, dice la Escritura, que ni ellos mismos podían llevar, pero querían que otros las llevasen. Gloria al Señor. Por eso Él les decía muchas veces, hipócritas, ¿por qué? Porque miran la paja del hermano, pero no miran, decía Él, la viga que hay en tu propio ojo. Por eso es que usted y yo primero tenemos que examinarnos a nosotros mismos, para primero decir algo del otro hermano. Primero a nosotros mismos. ¿Y de qué manera nos vamos a examinar? La palabra de Dios dice que ella es espejo, y a través de ella usted y yo nos vamos a mirar, y cualquier cosa que no esté bien en nuestro cuerpo lo vamos a poder mirar a través de ella. Gloria al Señor. Yo y el Padre, dice el versículo que leímos, uno somos. Esta es la declaración más clara de su divinidad que Jesús haya expresado jamás. Jesús dice, y su Padre no son la misma persona, pero en esencia y naturaleza son uno. De aquí dice que Jesús no es un simple buen maestro. Él es Dios. Esta declaración dice, no dejaba lugar a duda. Cualquiera de todos aquellos que le seguían a Jesús, que en ellos había duda, ahí esa duda había sido aclarada. Pero a través de esa grande aclaración empezaron a tomar piedras para quererle matar. ¿Por qué? Porque no aceptaban el mensaje de Jesús. Gloria al Señor. Hasta ahí vamos a llegar, aunque aquí dice, vamos a mirar estas citas así rapidito para terminar en esta hora. Dice que miremos también San Juan 5:23. Ahí cerquitita donde estamos. Mire lo que dice San Juan 5:23. San Juan 5:23 dice la palabra del Señor así: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Una vez más, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Eso es como cuando usted y yo le decimos a alguien, o Jesús mismo decía, ¿cómo van a decir ustedes que aman al Padre si a mí me quieren matar? Y yo y el Padre uno somos. O como cuando usted y yo decimos, yo amo a Jesús, yo amo a Dios, y a mi hermano no le estoy amando. No es posible. Primero tenemos que amar al hermano y después amar a Dios o amar a Jesús. Primero tenemos que amarnos los unos a los otros, en otras palabras, y después decir que amamos a Dios. Porque a Jesús no le estamos mirando, le sentimos a través de su Espíritu Santo, pero no le estamos mirando. Pero al hermano sí le estamos mirando. Entonces, para el principio de ese amor tiene que empezar a crearse entre nosotros mismos. Y después podremos decir con seguridad que amamos a Dios. Gloria al Señor. Mire lo que dice el 14, también de San Juan. Capítulo 14, versículos 7 y 9. O 7 al 9. Dice el 7. 14, 7. Si me conocieseis, o si me conociese,
también a mí, Padre, conocerías. Y desde ahora y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí estamos en la misma cita de Felipe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Ahí está hablando de la cita que hablábamos hace un instante. Ellos querían mirar al Padre, pero no querían recibir el mensaje de Jesús. Vamos a esta última cita, capítulo 17, siempre de San Juan. Mire lo que dice el versículo 5. 17:5 de San Juan. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes ¿de qué? Antes de que el mundo fuese. ¿Qué nos dice este versículo? Aquí no deja lugar a ninguna duda, que desde antes que el mundo fuese, Jesús ya estaba. Por eso dice: ahora, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve al lado tuyo antes de que el mundo fuese. Gloria al Señor. Antes de que la creación fuera, Jesús ya era. Gloria al Señor. Porque Dios ya era. Dijimos hace un instante que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria al Señor. Por lo tanto, a Él se merece, y Él merece toda honra y toda gloria en esta mañana. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta enseñanza. ¿Está claro? Entonces, si está claro, el próximo domingo, si el Señor nos presta vida, nos quedamos en el punto número 5 y vamos a entrar en el mismo punto, porque estamos hablando de la divinidad, pero en otra fase, que aquí se lo voy a mostrar en la guía, que es esta parte que dice acá: muestras de su poder y su autoridad. Aquí vamos a estar mirando cuáles fueron las muestras de su poder y su autoridad. Y si usted mira por qué yo tomo las notas, es porque mire, en la guía del maestro vienen así los puntos: 2, 3, 4 y 5. Mire, entonces en cada punto aquí yo tomo mis notas para poder explicar un poco más de lo que es la enseñanza. Y de esta manera podemos aprender un poco más de lo que es la palabra del Señor. Vamos a ver cómo hacemos para ver si conseguimos otra guía, porque fuera bonito que ustedes también me siguieran a través de la guía. Gloria al Señor. Así que en esta hora, el próximo domingo, les decía, vamos a mirar algunas muestras del poder y la autoridad que tuvo Jesús cuando Él estuvo y anduvo en este mundo. Le invito en esta hora que se ponga sobre sus pies y vamos a dar gracias a nuestro Dios por su bendita palabra y su bendita enseñanza en esta hora. Señor, te damos gracias en esta hora por su bendita presencia, Padre, que nos ha dado en esta hora, y su bendita palabra, Señor, que nos ha hablado en esta oportunidad. Dios mío, únicamente a través, Dios mío, de tu Espíritu Santo, vamos a poder, Dios mío, comprenderte a ti, Señor, para poder comprender al que te envió a ti, Señor, el Padre, creador de todas las cosas. Y como dice ya el último versículo que leímos: glorifícame ahora con aquella gloria que tuve al lado tuyo antes de que el mundo fuese, Señor. Por lo tanto, Señor, en este día, en esta mañana, hemos reconocido, Padre, su divinidad. Por lo tanto, Señor, tú eres todopoderoso y tú eres divino, Padre amado, porque tú eres el enviado de Dios Padre. Y a través, Dios mío, de esa divinidad podemos comprender que fuiste el único, Dios mío, cordero inmolado, ese cordero sin mancha que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y que esa sangre, Dios mío, nos ha limpiado de todo pecado. Por lo tanto, Señor, en esta hora, Padre, únicamente, Señor, te damos a ti la honra, te damos a ti la adoración, porque tú eres digno de toda alabanza, Padre. Gracias, amado Dios, en esta hora, porque tú eres bueno y porque su misericordia es para siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad. Gracias.